Muy buenas tardes. Vamos a hacer una exposición para la Universidad Católica del Norte sobre un tema de estadística descriptiva. Entonces, la introducción es la siguiente. ¿Qué es la estadística descriptiva? La estadística descriptiva es la que se encarga de recoger, almacenar, ordenar, realizar tablas o gráficos y calcular parámetros básicos sobre el conjunto de datos. Es junto a la inferencia estadística una de las dos grandes ramas de la estadística. Su propio nombre lo indica, trata de describir algo, pero no describirlo de cualquier forma, sino de manera cuantitativa. Y responde a preguntas como, por ejemplo, ¿cuál es la altura promedio en centímetros de una población? Para el problema que vamos a resolver, nos podríamos hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál es el precio promedio de las casas vendidas en la empresa Goyard? Bueno, entonces los temas que vamos a desarrollar son conceptos básicos sobre la estadística descriptiva, cómo organizar y representar los datos, las medidas descriptivas y los gráficos estadísticos. ¿Cuál es la situación problema? Se presentan 105 datos sobre Goyard, Arizona, los cuales como una empresa que vende casas en los Estados Unidos. Y esos datos presentan información sobre las casas vendidas en el área de Goyard en el año pasado. Pasemos a la tabla, a la hoja donde están los datos. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aparecen 8 variables. El precio, el número de habitaciones, el tamaño de las casas, el número de piscinas que tiene, la distancia que hay con respecto a alguna referencia a algún punto, los municipios, en este caso son 5 municipios, si tiene uno garaje y si tiene uno o dos o más baños. Bueno, una vez con esto, entonces pues, procedemos a resolver el punto número 3 que está dividido en los literales A hasta el literal G. Veremos con el literal A. El literal A dice que seleccione la variable que se refiere al precio de las propiedades y desarrolle lo siguiente. Numeral A. Complete la siguiente tabla con las medidas numéricas pedidas. Estas medidas son numéricas, la media, la mediana, la desviación estándar, el sesgo de Pearson, el mínimo, el máximo, datos, el rango que es la distancia entre el dato mínimo y el dato máximo, el número de clases que son los mismos intervalos de clase y el ancho de clase. Aquí ya hemos hecho el procedimiento con anterioridad por cuestión de tiempo. Entonces, ¿cómo obtenemos esto? Lo tenemos utilizando la pestañita donde dice datos y la parte correspondiente al análisis de datos. Aquí, en este submenú, de este menú, aparece análisis de datos. También utiliza agrupación, pero eso se hace seleccionando los respectivos datos. Acá, que corresponde a la primera columna. Esta es la columna que vamos a trabajar. Entonces procedemos. Entonces, A. Nos dicen que tengamos estos datos, los cuales, como les dije, se obtiene con la pestañita datos y análisis de datos. Estadística descriptiva, y aquí siguiendo las indicaciones que nos pide el programa de Excel, obtenemos esta tablita. Aquí la tenemos. ¿Cómo obtenemos el número de clases? El número de clases lo obtenemos con la ley de los exponentes. La ley de los exponentes que tiene base 2. Tenemos la base 2, estos son los exponentes, estos son los exponentes. Aquí aparece el exponente elevado al exponente indicado en la celda de la izquierda, te nos da 2 a la 1, 2, 2 a la 2, 4, 2 a la 3, 8, 2 a la 4, 16, 2 a la 5, 32 y hasta el último que 2 a la 10 es 1024. Aquí aparece resaltado 128 y 7. ¿Qué me indica?
este valor 128 y ese exponente me indica, lo escogí porque la ley de los exponentes dice que hay que escoger el exponente al cual hay que elevar el número 2 para obtener el número inmediatamente superior a lo que es la cuenta o el número de datos que nos suministraron en la anterior hoja, donde dice datos. Hay un total de 105 datos. Tenemos un total de 105 datos. Entonces, escogemos el 7 como número de clases o número de intervalos. ¿Cómo es el ancho de la clase? El ancho de la clase se obtiene dividiendo el rango, o sea, el dato máximo menos el dato mínimo dividido entre el número de clases, nos da 31.47 y lo redondeamos a un número entero, que es el número 32. Y aquí ya nos da lo que se llama el ancho de las clases. Pasemos al literal B. El literal B nos dice, organice los precios de venta en una tabla de distribución de frecuencias. Esta debe contener intervalos de clase, marcas de clase, frecuencias absoluta, relativa, acumulada y la frecuencia relativa acumulada para hacer los gráficos e insertarlos. Aquí tenemos esa tabla que le llamamos tabla dinámica. Esa tabla dinámica, una vez elaborada, arrastrando este precio a donde dice valores y dándole la configuración respectiva y cambiándole el nombre a las columnas, ya obtenemos lo que se pide en el literal B. Estos datos los vamos a copiar al lado derecho como valores solamente, porque la tabla dinámica no se deja cambiar. Una vez que ya tenemos estos intervalos de clase, marcas de clase, la frecuencia absoluta, acumulada, relativa y acumulada, entonces pasemos al literal C. Nos dice desarrolla el histograma para la variable precio. Entonces ya sabemos que los precios están entre 125 y 157. Entre 157 y 189. Hay 26 casas, hay 6 casas que están en este precio. Estos intervalos de clase ya les expliqué que lo tenemos utilizando la tabla dinámica. El histograma lo tenemos acá ya demarcado cuando seleccionamos estas dos columnas e insertamos y escogemos el tipo de gráfico, hacemos unos procedimientos para que eso nos quede agrupado de la siguiente manera. Ahí tenemos ya los rótulos en la parte superior de cada barrita y lo que llama histograma. Entonces aquí los datos que acá se ven reflejados acá en el gráfico. Bueno, aquí están en este aparecen los intervalos y aquí aparecen la frecuencia absoluta. Una vez terminado el histograma, pasemos al numeral D. El numeral D dice alrededor de qué valores tienen que acumularse los datos. Entonces, en estas tres columnas, que son las más altas, es alrededor de 157 y 253. Alrededor, entre 157 y 253 es la tendencia a acumularse los datos. Luego nos piden que cuál es la medida más representativa de la variable. Apóyese en el sesgo de Pearson. No olviden que si es la medida más representativa en la variable. Entonces, apóyese en el sesgo de Pearson. Entonces, aquí tenemos una fórmula. Esta es la media. Y vemos que no solamente la media interviene en el sesgo o en el coeficiente de asimetría. También aparece la mediana, que es ME, y también aparece la desviación estándar. Aquí concluimos que no solamente es la media la variable que determina la asimetría, también la mediana y la desviación estándar. Aquí tenemos la operación, la media es 221.10, la mediana es 213.6 y la desviación estándar es 47.1. El promedio tenemos que el dato que me corresponde a restar la mediana me da 7.5. Eso lo multiplicamos por 3, lo dividimos por la desviación estándar y nos da un coeficiente de asimetría de 0.47, el cual es positivo. Si es positivo, podemos concluir
que la distribución tiene una simetría positiva, ya que la media es mayor a la moda. La media es mayor a la moda. Como se puede apreciar acá, la media tiene un valor de 221 y la moda tiene un valor de 188. Esta es la mayor y esta es la menor, entonces se considera que el coeficiente de asimetría es positivo. Pasemos al numeral E. El numeral E nos dice entre cuáles valores se ubica cerca del 95% de los precios. Usa el criterio de la regla empírica. De la regla empírica y la distribución normal. Esa campanita nos muestra una indicación de la distribución normal que dice de que el 68% de los datos están al lado izquierdo y al lado derecho de la media sumándole una vez la desviación estándar. Lo están pidiendo el 95%. El 95% con más 2 veces la desviación estándar, o sea, a la derecha, y a partir de la media, 2 veces la desviación estándar hacia la izquierda, tenemos lo siguiente, que nos da un valor hacia la derecha de 126.9. Y tenemos el valor correspondiente hacia, perdón, este es hacia la izquierda y este es hacia la derecha, ahí aparece claramente. Mire, 222.4 más 95.54, que son 2 veces la desviación estándar. Este es el de la derecha y este es el de la izquierda. 222.44 menos 95.54. Entonces, para la respuesta a la pregunta, ¿entre cuáles valores se ubica el 95% de los precios? La respuesta es entre 126.9 y 318. Eso es lo que nos dice la regla empírica. Pasemos al F. El F nos dice que elabore un polígono de frecuencia acumuladas. Entonces, para elaborar este polígono de frecuencia acumulada utilizamos estas 3 variables o esas 3 columnas. Son la marca de clase, o sea, el punto medio entre el límite superior y el límite inferior. La frecuencia acumulada, aquí la tenemos, y aquí tenemos la frecuencia relativa acumulada, que son los porcentajes, las cuales están representadas en el gráfico que aparece. Se puede apreciar que este eje hace relación a la marca de clase, este al número de datos, desde 0 hasta 105, y aquí el porcentaje acumulado, lo cual nos va a permitir dar respuesta a estas preguntas. ¿Cuántas casas se vendieron en menos de 200.000? Repito, a partir de el polígono de frecuencia o la ojiva, podemos observar lo siguiente. ¿Cuántas casas se vendieron en menos de 200.000? De más o menos 200.000 está por acá. Entonces son más o menos un total de 42. Aquí tenemos 42. Ahora, calculen el porcentaje de casas que vendieron en más de 220.000. Entonces aquí tenemos que fueron un 49. Entonces vamos a calcular ese porcentaje. Entonces son 49, lo dividimos entre 105. Eso lo multiplicamos por 100 y nos da más o menos 47%. Redondeando, nos da un 47%. Y la pregunta que dice, ¿qué porcentaje de casas se vendieron en menos de 125.000? Recuerde que el precio mínimo es de 125, por consiguiente la respuesta es 0.
Bueno, ahora para el numeral F. Para el numeral F, estamos en el F, perdón. El F es el último punto. Vamos al G. El G, numeral G, nos dice desarrolle un diagrama de cajas. Entonces, el diagrama de cajas nos dice que identifique los cuartiles, evidencie si hay o no datos atípicos e interprete el gráfico. Entonces, el dato mínimo, 125. Dato máximo, 345.3. El cuartil, este cuartil es 187. El primer cuartil nos da 187. El cuartil 2, que es la mediana, es 217.8. Y el cuartil 3 es 251.4. Entonces, el primer cuartil sí es el 25% de los datos. El 50% es la mitad de los datos. Y el 75% son los 3/4 de los datos, que se ubican en diferentes posiciones. Haciendo el gráfico nos da lo siguiente, mire. Estos bigotes nos está indicando, el bigote menor es este, que está cerquita de los datos mínimos de precio, y el bigote mayor está en los últimos datos, lo que indica de que ese bigote mayor indica de que aquí los precios son muy distantes el uno del otro. Y aquí el bigote menor nos indica de que la diferencia de precios es más cortica. El hecho de que este cuartil sea más ancho que este indica que aquí los datos son más dispersos que en este sector. Entonces, el cuartil 3 menos el cuartil 1 nos da 251.4 menos 187 nos da 64.4. 64.4. O sea que el 50% de las casas tienen una diferencia de precio. El cuartil 3 y el cuartil 1 de cuánto? De 64.4 por 1000. ¿Qué es el rango intercuartil? Indica la diferencia de precio entre el cuartil 3 y el 1. Entonces, el rango intercuartil es el que aparece acá, que son el 50% de los datos. Ahí está el hecho del sector más ancho, indica que los datos están más dispersos. Ahí estamos por terminar la exposición. Para hacerla de una mejor manera, vamos a organizar de pronto en el numeral G, hacer la lista para que observen e interpreten dónde está el cuartil 1, dónde está el cuartil 2 y dónde está el cuartil 3. Muchas gracias.